Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente, Dios les bendiga abundantemente y derrame abundantes bendiciones en su vida. Gracias por estar nuevamente conmigo en mi canal de YouTube. Gracias por mirar este video y compartirlo y ponerle like y estarse suscribiendo en mi canal. Les hago la invitación a que si no te has inscrito a mi canal, que te registres para que te aparezca una campanita cada vez que yo comparto un video. Así sonará la campanita y te dará saber que ya está un video mío para que lo puedas ver, lo puedas compartir. Pónganle like. Ya saben que me pueden encontrar en YouTube bajo el nombre de Liliana Becerra Diagonal Bajo la Mirada de Dios, así para estar todos en comunión, orar la palabra del Señor, estar hablando y compartir de sus bendita escritura, esa palabra que nos da vida y nos da vida en abundancia, ¿verdad? El Señor nos sigue llamando a seguir siendo como esas ovejas que escuchan a su pastor, que ese pastor que da la vida por sus ovejas, ese pastor que cuida a aquella oveja que se le pierde, va por ella, va y la rescata, la cuida, la sana hasta que se sane, ¿verdad? El Señor siempre va a estar siempre con nosotros en cada momento de nuestras vidas, no importando la situación, la prueba que estemos pasando. El Señor siempre va a estar con nosotros porque el Señor es rico en misericordia y Él nos ama. Solamente nos pide que creamos en Él, que tengamos fe en Él y que cumplamos sus mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? El Señor es grande en misericordia y Él nos invita a seguir confiando en su palabra. Y el Señor ahora nos sigue hablando en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11 del 19 en adelante, donde nos habla de la fundación de la iglesia en Antioquía. Fíjense, es un relato muy hermoso donde Bernabé y Saulo van y predican la palabra del Señor, y el Señor empieza a bautizar a muchos, y muchos empiezan a creer la fe, ¿verdad? Y se empieza a expandir esta iglesia primitiva, y es donde ya desde ahí les llaman ya formalmente como cristianos, ¿verdad? Como aquellos cristianos que por Cristo, porque siguen a Cristo, ¿verdad? Están llevando la evangelización de Cristo. Entonces les hacen llamar ya formalmente como cristianos. Entonces el Señor habla muy hermoso en su santa palabra, y que lo cual quiero compartírselos a ustedes. Y el Señor nos lleva a tener ese encuentro vivo con Jesús a través de su santa palabra. Nos consagramos al divino corazón de María, porque acuérdense que este mes es el mes de nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen Santísima, que ella nos lleva a los pies del Señor. Ella intercede por todas nuestras necesidades, por todas nuestras peticiones, por toda la vida que estamos llevando. Nuestra Santísima Madre siempre está en esa intercesión por cada una de nuestras necesidades. Entonces vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos cuide, nos proteja, y que todo lo que se habla sea bajo la mirada del Señor, que es su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a leer qué es lo que nos dice el Señor en este día a través de su Santa Escritura, en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 del 19 al 30, donde dice la fundación de la iglesia en Antioquía. Vamos a empezar. Dice: algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia de nuestro Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron en el Señor. La noticia de esto llegó a oído en la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Dice: al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró, animando a todos a que permanecieran fieles al Señor, confiando en su corazón, pues era un hombre de excelente
lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente se conoció al Señor. Dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, le llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén aquí en Antioquía, y uno de ellos, llamado Agobo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hombre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino el tiempo de la emperador Claudio. Entonces, cuando uno de los discípulos empezó a orar, sigue sus posibilidades, destinado esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron en Vividolza y los persistentes por medio del Bernabé y Saulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué bonito nos está hablando aquí, ¿verdad? Que cómo la gente se empezó a convertir al Señor, ¿verdad? No nomás estuvieron predicando en unos países, ¿verdad? Sino también ya se fueron más allá. Entonces el Señor, Él siempre nos dice, no nomás prediquen aquí a su ciudad, vayan más allá. Yo, gracias a Dios, el Señor me ha mandado lugares que jamás pensé que iba a ir a llevar la palabra del Señor, y yo sé que solamente Él es el que nos da el llamado, nos da la fuerza para ir a predicar y evangelizar su bendita palabra a través del Espíritu Santo. Por eso aquí me da mucha alegría cómo el Señor utilizó a Bernabé, ese hombre sabio, ese hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, que se dio cuenta cómo aquella gente se estaba escuchando la palabra del Señor y se estaba convirtiendo, ¿verdad? Estaba aceptando al Señor. Entonces él fue y buscó a Saulo. ¿Y qué pasó? Se fueron a Antioquía. Estuvieron un tiempo ahí y empezaron a hablar del Señor, empezaron a reunir a mucha gente, y pues ellos ayudaron a que ellos también se convirtieron, y por eso desde ahí fue cuando ellos recibieron el nombre de cristianos. Fíjense, eso ahí muchas de las cosas para las personas que son yo les digo hermanos separados, que ellos nos alegan y nos pelean que ellos son los verdaderos cristianos. Miren cómo viene el Señor, nos viene marcando en su bendita palabra. Aquí lo dice claramente, que cuando Bernabé y Saulo, dice, apenas le encontró, lo llevó a Antioquía. Fíjense, en Antioquía. Dice, en esta iglesia trabajaron juntos y ahí dice iglesia. En esta iglesia trabajaron un año entero, instruyendo a mucha gente, y fue a Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Fíjense. No podemos buscar y buscar, sino que las mismas palabras del Señor, las mismas escrituras nos enseñan de dónde viene nuestra iglesia primitiva. Fíjense, de dónde hemos estado hablando en los demás videos, cómo el Señor instituyó la Eucaristía, cómo dejó la última cena, ¿verdad? Cómo empezó a mandar a los apóstoles a predicar la palabra del Señor. Y cómo, aunque hayan la iglesia desde un principio, si Jesús fue perseguido, fue flagelado y crucificado, y Él murió por nosotros. ¿Se imagínense a nosotros, que somos aquellos evangelizadores, aquellos predicadores que llevamos la palabra del Señor y hablamos de la buena nueva del Señor? ¿Ustedes creen que si Dios, Cristo mismo, recibió humillaciones, recibió maltratos, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron? Ellos mismos lo entregaron y lo hicieron que lo pusieran en un madero. ¿Se imaginan nosotros
que creemos en Jesús, que creemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? ¿Se imaginan nosotros que llevamos la palabra del Señor? ¿Ustedes creen que nosotros no vamos a tener persecuciones? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a llevar una vida feliz, una vida de lujo, ¿verdad? No, mis hermanos, nosotros también tenemos muchas persecuciones, tenemos muchas pruebas dentro y fuera de la iglesia. Muchas de las veces nosotros, como dice también en su palabra el Señor, no puedes ser profeta en tu tierra. Tienes que ir a veces más allá para lo que si en tu tierra no se quieren convertir, viendo tu testimonio, viendo tu ejemplo, sabiendo que tú tuviste un pasado feo, ¿verdad? Por decir, tuviste en el pecado. Tuviste grandes pruebas, no tuviste una vida tan fácil como para que digan que te puedan creer, pero si tú vas más allá y empiezan a ver esa unción, esa sabiduría que viene del Espíritu Santo, que tú estás ungido por el Señor y que llevas la palabra a todos aquellos lugares que necesitan de escuchar de su palabra y aquellas personas que quizás como tú tuvieron una vida difícil, una vida de pecado, una vida quizás en los vicios, ¿verdad? O en el adulterio, qué sé yo, pero ellos ven ese ejemplo tuyo, es tu testimonio y ven que a pesar de esa vida que tuviste de dolor, el Señor te derramó su gracia, te derramó su misericordia y te derramó el Espíritu Santo para que así tú también fueras a aquellos lugares a llevar y proclamar la palabra del Señor, que así como a ti te perdonó, te dio esa gracia, te dio esa fuerza del Espíritu Santo y te perdonó tus pecados, así también a ellos les pueden perdonar sus pecados y sus faltas, y que pueden también ellos tener un encuentro con Jesús y dejar esa vida que han llevado y puedan tener esa sanación, ese perdón y tener ese encuentro vivo con Jesús a través de la santa palabra, a través de la evangelización, así como Bernabé, ¿verdad? Y aquí dice su palabra como Saulo, que fueron a Antioquía a seguir llevando más allá la palabra del Señor. Pero el Señor también no quiere que nada más vayamos a otros lugares a predicar la palabra del Señor. También el Señor quiere que nosotros predicamos la palabra del Señor en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, como familia, como con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus parientes, con todas aquellas personas que te conocen. También tienes que llevar la palabra del Señor. Dicen que como volvemos al principio, ¿verdad? Dicen que en tu pueblo no vas a ser profeta, no vas a ser el ejemplo, porque te van a empezar a juzgar. Tú que hiciste esto, tú que andabas de borracho, tú que andabas de drogadicto, tú que fuiste adúltero, tú que fuiste prostituta, X, todo eso. ¿Tú cómo vas a venir a mí a hablarme del Señor y cómo vas a venirme a hablar de la palabra de Dios, que tú hayas hecho tantas cosas? O sea, siempre te van a querer juzgar, siempre van a querer buscar la manera de hacerte daño, ¿verdad? De que no sigas, que te apartes de ese encuentro con el Señor. Pero nosotros no tenemos que permitir eso, porque nosotros sabemos que aunque hayamos llevado una vida de pecado, el Señor nos dio la gracia y nos revestió de una vestidura nueva, nos derramó su divina misericordia y nos ungió a través del Espíritu Santo para ir a proclamar la buena nueva y la palabra del Señor. Entonces a mí me gusta mucho también en donde dice aquí el Señor, dice, algunos que habían dispersado a raíz de la persecución, cuando mataron a Esteban, ¿verdad? Llegaron hasta Felicia, Chipre y Antioquía, dice. Fíjense, cuando mataron a Bernabé, ¿verdad? Todas aquellas personas que seguían a Bernabé y fueron a llevar la palabra del Señor a estos lugares, estos países, ¿verdad? Y la gente empezó a aceptar la palabra de Dios. Así nosotros, aunque quizás aquí, por ejemplo, yo aquí en Montebello, no puedo ser un ejemplo del Señor, pues tengo que ir a Pico Rivera, Los Ángeles, puede ser otro estado, ¿verdad? Texas, Arizona, México, qué sé yo, otro país, para que también ellos puedan también encontrar la palabra del Señor. Pero nos dice más abajito que dice, la mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron en el Señor. ¡Wow! ¿Cómo ven? O sea, es algo impresionantemente como ver
que aunque había tanta persecución, ¿verdad? Tanta dolor en la iglesia, pero el Señor estaba con todos aquellos seguidores de Jesús que predicaban la palabra del Señor, aunque no eran los apóstoles, pero ellos se convirtieron a través de escuchar a aquellos apóstoles, y ellos empezaron a llevar la palabra de Dios. Acuérdense, como les he mencionado, los apóstoles vienen a ser nuestros sacerdotes, ¿verdad? Esos sacerdotes que Dios utiliza para que ellos vengan y nos predican la palabra del Señor, y nosotros a través de esos sacerdotes recibamos el perdón de nuestros pecados a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, a través de los sacerdotes nosotros vamos a recibir el pan de vida, el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús a través de la Santa Eucaristía. Si no hubiera esos sacerdotes, que son esos apóstoles en la tierra, ¿se imaginan cómo nosotros cómo tuviéramos ese honor y ese privilegio tan grande de poder tener a Jesús sacramentado? Entonces, al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que tenemos dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, pero así como la iglesia primitiva, todo el tiempo la iglesia católica ha sido muy atacada. Muy atacada. Entonces, si ellos al principio tuvieron tanta persecución, hasta estos principios seguimos teniendo mucha persecución dentro de la iglesia católica. Entonces, pero dicen otras personas que son separados a nuestra fe, ¿verdad? Dicen que ellos son los verdaderos testigos de Jesús. No, mis hermanos, los verdaderos testigos de Jehová, de Jesús, somos nosotros los católicos, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová pelean y dicen que ellos son los verdaderos ungidos por el Señor. No, habrá muchas sectas, habrá muchas religiones, pero la iglesia que Dios fundó es la iglesia católica, porque si se fijan, Jesús puso a Pedro como piedra angular, y Pedro era parte de todos los apóstoles, los 12 apóstoles. Después escogió a Saulo para que siguiera llevando la palabra del Señor, pero Saulo era uno de los que perseguían la iglesia, ¿verdad? Por eso él, de perseguidor, se convirtió a ser perseguido. ¿Por qué? Porque él recibió esa unción del Espíritu Santo, ese llamado por Dios, para que agarrara esa fuerza y que fuera con su conocimiento, su sabiduría que él tenía, porque era una persona muy preparada, muy estudiada. Entonces, quizás en ese momento Dios miró que iba a ser un instrumento muy grande para poder llevar la palabra del Señor, y que así hubiera mucha conversión en esos tiempos y hasta este tiempo, porque todas las cartas de Pablo pues son gran testimonios para nosotros, para seguir llevando esa palabra al Señor y tener esa conversión al Señor. Entonces, mis hermanos, sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor nos hace ser testigos de su luz, testigos de su palabra. Nos dice aquí, al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró, animando a todos que permanecieran fieles al Señor con firme en su corazón. Por eso el Señor le da esa gracia a los sacerdotes que predican y llevan la palabra al Señor, y ellos se ponen contentos cuando ven que tú llegaste en un momento de tu vida con un pasado doloroso, un pasado triste, pero ellos se alegran verte tu cambio, el cambio de vida, el cambio de testimonio, tu nueva vida que estás llevando ante la mirada del Señor, esa conversión en el Señor, y que ya quizás si antes eras un hombre muy pecador, ¿verdad? Ahora ya llevas una vida más en santidad, y eso les alegra a todos los sacerdotes, esos sacerdotes santos que luchan tanto a través de las persecuciones, calumnias y tantas cosas que viven los sacerdotes, mas ellos siguen agarrados de la mano del Señor y llevando su bendita palabra. Por eso el Señor nos dice, hermano, nosotros los cristianos primero tenemos que evangelizar nuestras familias para poder llevar y evangelizar
a otras personas. No permitamos que vengan otras ladrones, ¿verdad? Como dice el Señor, que Él es el pastor y sus ovejas lo escuchan y lo conocen, pero llegan esos ladrones a quererse llevar las ovejas. Esos ladrones vienen siendo a todas aquellas personas que son de otras sectas, de otras religiones y que vienen a hablarte con tanta cosa, que ellos son los verdaderos testigos del Señor, que ellos son los verdaderos que tienen la palabra, ¿verdad? Y ellos te empiezan a hablar bonito, bonito y bonito, y tú prestas atención a lo que ellos te digan, y por eso tú te alejas del Señor. Miren, como yo les digo, nadie es perfecto en esta tierra, solo el perfecto es Dios. Es verdad que dentro de la Iglesia Católica ha habido muchos también escándalos, ¿verdad? Como en otras iglesias, en otras sectas, en otras religiones. Pero como dice el Señor, la iglesia siempre va a estar perseguida. En los principios y en los finales de los tiempos siempre va a estar perseguida la Iglesia Católica. Entonces, siempre hay una cosa por lo que te pasa. Quizás tú, mi hermano, nunca vas, es de los que nunca vas a la iglesia, solamente vas cuando tienes una necesidad grande, entonces vas a la iglesia, ¿verdad? Señor, mira que tengo necesidad, ayúdame. O como esos católicos que decimos que somos católicos y solamente vamos los miércoles de ceniza, ¿verdad? Porque te dicen, tierra eres y tierra que te convertirás, ¿verdad? O arrepiéntete y cree en el evangelio. Sí, muchas de las personas, nosotros católicos que somos, que no llevan realmente la fe y llevan realmente el testimonio de ir a la iglesia todos los domingos, si es posible todos los días. Nada más son, como le decimos, son católicos nada más de ciertos tiempos, ¿verdad? O van a misa, como decimos, cada venida de obispo. O son católicos que nada más van cuando tienen una necesidad y buscan a quien que ore por ti, que el sacerdote vaya a tu casa o X, pero no son católicos que realmente llevan la fe, ejercen su fe y realmente tienen la mirada bajo al Señor. Entonces es muy importante reconocer, y por eso llegan esos lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Vienen esos ladrones y te lavan fácilmente tu oído, te hablan y te hacen que te alejas de la Iglesia Católica porque ya miraste que un hermano cayó o que hizo algo que no estuvo bien. Ay, no, ese católico, según es católico, es servidor de la iglesia y mira lo que está haciendo. Yo que voy a andar yendo a la Iglesia Católica, yo mejor me voy a ir a la Iglesia Cristiana, Evangélica, X, ¿verdad? Entonces, no, mis hermanos, sabemos que en todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Nadie somos perfectos. Solamente perfecto es Dios. Todos somos pecadores, por eso estamos en la iglesia, por eso vamos a la iglesia, para estar siempre en la unidad con el Espíritu Santo y estar en unidad con el Señor y bajo su mirada para no perdernos, porque sabemos que estamos en un cuerpo de pecado, la carne es pecada y la carne nos lleva a pecar, ¿verdad? Y sabemos que el pago del pecado es la muerte. Entonces, para no recibir ese pecado tenemos que estar fielmente yendo a la iglesia, a escuchar su palabra, qué nos dice el Señor a través de su santo evangelio, que todo lo que los sacerdotes nos hablan, lo que necesitemos, que nos aconsejen, ¿verdad? Que si tenemos una necesidad, ellos vengan y nos den esa palabra que necesitemos, de ir a ese encuentro con el Señor, para que no venga aquel ladrón a hablarte y quererte arrancar del pastor, quererte sacar de ese redil, de ese lugar donde están las ovejas, ¿verdad? Y apartarte de la iglesia. No, mi hermano, nadie es testigo en su tierra, pero podemos ser aquel encuentro, aquella herramienta para que seamos, con tu testimonio de tu vida pasada, puedas dar fiel testimonio en tu misma tierra. Entonces el Señor también nos dice en su palabra, ¿verdad? En el Santo Evangelio, ¿verdad? También nos está hablando en Juan de cómo el Señor nos quiere que sigamos caminando, ¿verdad? En su palabra, pero no quiere que nos apartemos de Él. Quiere que sigamos yendo al encuentro del Señor, porque nos dice el Señor, dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo los conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán ni nadie las arrancará jamás de mi mano. Aquellos que el Padre me ha dado
lo superará todo, y nadie puede arrebatarlos de mi mano y de mi Padre. Yo y el Padre somos uno solo. Esto lo dice el Señor en el Evangelio del día de hoy, en San Juan 10, capítulo 10, versículo 28 y 29. O sea, el Señor nos dice que esta es la verdadera iglesia del Señor, ¿verdad? Esta iglesia hay que cuidarla, protegerla, luchar por ella, y que nosotros seamos esos testigos fieles del Señor. Que el Señor, a través de su infinito amor, como buen Padre, nos abrace, y nosotros dejémonos abrazar por el Señor, para que así en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, en los momentos de tristeza, miren, desafortunadamente, cuántas circunstancias y pruebas y retos tan fuertes estamos teniendo en estos días, gracias a esta pandemia, ¿verdad? Miren, cuánta gente ha estado falleciendo, cuánta gente está enferma grave a través del contagio de este virus. Pero si te das cuenta, mucha de la gente no hace caso, sale a la calle, se va a las tiendas, se va a la playa, se va a lugares públicos y no se cuida, no se protege, no trae guantes, no trae tapabocas, no tienen ese cuidado, esa limpieza, esa higiene para no evitar el contagio, ¿verdad? Son gente también que no se cuida, que no escucha la voz de los gobernantes, ¿verdad? Por eso el Señor también nos dice en los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice en el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero va más allá. En el catecismo de la Iglesia Católica también nos habla de obedecer nuestras gobierno, a nuestros líderes, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo que hagamos. Si te dicen no salgas, quédate en tu casa, y nada más, si vas a salir, sal uno por familia, y nada más sal para que agarres tus cosas necesarias, como es la comida, medicina o X situación que necesitas, por ejemplo, puedas tener que ir a llevarle comida a alguien, ¿verdad? Pero solamente salir por la necesidad que tengas en ese momento, no nomás por salir a las calles y andar caminando como si nada, y no cuidarte, no tener esa higiene, esa limpieza, y por eso mucho de la gente se ha contagiado y ha habido muchas muertes. Y muchas de las decisiones también el gobierno no ha tenido esa fuerza, esa iniciativa de un principio de haber tomado las medidas adecuadas para que este virus no se haya esparcido tan grande, ¿verdad? Si también el gobierno hubiera actuado a tiempo, se hubieran evitado tantas muertes, y quizás también se hubiera evitado de que hubiera tanta gente desempleada y que esté batallando cómo sostener sus cosas, sus bienes, sus pagos de renta, sus biles, pagos de carros, pagos de aseguranza, porque en este país, en Estados Unidos, aquí nada es gratis. Dice mi mamá, hasta un limón te lo venden, eso no te lo regalan. Y si ves que tu vecino tiene un árbol de limón, te lo regala, pero más sin ganas que con ganas, porque aquí casi que dicen hasta el respiro te lo cobran. Entonces aquí desafortunadamente mucha de la gente que se quedó sin trabajo, gente inmigrante que no tiene papeles, está sufriendo mucho las consecuencias de esta pandemia. Se ha quedado, aunque el gobierno dijo que tienen esa apoyo de que si no puedes pagar tu renta, tienes 3 meses para que no te desalojen, ¿verdad? Pero miren, hay gente buena, pero hay gente muy mala que se aprovechan de las pruebas, de las situaciones que está pasando en el momento la gente, y hacen, como dicen en mi pueblo, hacen su domingo en agosto. Empiezan a subir los precios de la comida, sube la gasolina, empiezan a aprovecharse para desalojar personas de los apartamentos o de las casas, porque como no tienen dinero, empiezan a desalojar. Hay mucha gente que se quedó en las calles ya viviendo,
familias con sus hijos. Qué tristeza ver esa familia en las calles. Qué tristeza ver aquellas familias que no tienen que darle de comer a sus hijos. Gracias a Dios nosotros como familia, junto a otras personas que son amistades de nosotros, hemos podido ayudar a 12 familias con suministros de alimentos, ¿verdad? Y medicinas que han necesitado. Gracias a esos angelitos que nos apoyan a nosotros como familia para ayudar a otras personas que necesitan en estos momentos de dificultad y estos momentos de prueba. Pero ahí está, mis hermanos, ahí está la evangelización. Si tú no sabes quizás predicar, no sabes leer las escrituras, no sabes quizás cómo manejar una Biblia o cómo leer la Biblia, pero puedes hacer el bien también. Puedes hacer el bien, ayudar a aquella persona que está en necesidad. Si tú tienes, como les dije en otro video, si tú tienes dos vestiduras, regala una. Si tú tienes en tu casa bastante despensa, agarra un poquito de tu despensa y regálala. Llévala a aquella familia que quizás no tiene dinero para comprar una despensa en estos momentos y llévasela. Y más cuando hay familias con niños. A mí me da mucha tristeza de ver estas familias cómo están batallando con sus niños que no tienen suficiente alimento para darles a sus hijos. Eso es muy triste. Pero miren, como les dije al principio, toda prueba lleva una bendición grande, lleva un premio grande. ¿Por qué? Porque las pruebas vienen para fortalecernos más. Miren, les voy a poner el ejemplo de Job. Job era un hacendado que tenía muchos bienes, pero era tanto la envidia del demonio que tenía Job, porque miraba que era un siervo que amaba mucho a Dios y era un hombre que le temía a Dios. O sea, no tenemos que tener miedo a Dios, pero hay que obedecerlo, hay que tener esa obediencia del Padre. Entonces Job era un hombre que era muy fervor del Señor, a su palabra, tenía tantas gentes que ayudaba, ¿verdad? Pero el enemigo nunca va a estar a gusto con una persona que hace el bien, siempre va a buscar la manera de atacarlo y de humillarlo, ¿verdad? Así le pasó a Job. Dios permitió que Job se quedara sin nada, que quedara plenamente en la calle hasta desnudo, para ver hasta dónde estaba su fe de Job. Pero Job ahí le demostró al enemigo que él, aunque se haya perdido todo, se haya quedado sin nada, sin dinero ni nada de nada, él no dejó de creer en Dios y alabar el nombre del Señor y glorificar su santo y bendito nombre, creer en la palabra de Dios. Por eso Dios al final le regresó todo grandemente, le regresó, como dicen, al 100 por 1. ¿Por qué? Porque él siempre confió en el Señor. Y en estos momentos el Señor también quizás le ha permitido esta prueba para ver cómo estábamos nosotros. ¿Dónde estaba nuestra mirada? ¿A quién estábamos escuchando? ¿Hacia dónde íbamos caminando? ¿No se han puesto a pensar todo eso? Yo sí, la verdad sí. Entonces el Señor lo que quiere que nosotros meditemos, vayamos adentro, dentro de nuestro interior, dentro de nuestro corazón y veamos cómo estaba nuestro corazón, cómo estaba nuestra vida, cómo estaba nuestra ejemplo, nuestro testimonio, cómo estabas tú como persona, cómo estaba tu familia, cómo estaba tu matrimonio, cómo estaban tus hijos. A veces queremos ser misericordiosos con el que está al lado, queremos hacer buenos con aquellas personas que necesitan de ti, pero en nuestra casa, ¿cómo estamos? En tu casa también tienes que tener misericordia. En tu casa también tienes que ser compasivo y ayudar a esa familia que es tuya, que Dios te confió, que realmente cómo está tu vida. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás siendo tu testimonio ante Dios? ¿Cómo estás llevando la evangelización del Señor a través de tus hijos? ¿Te has sentado con tus hijos a rezar? ¿Te has sentado con tus hijos a orar? ¿Te has sentado con tus hijos a bendecir los alimentos a la hora de comer para darle gracias a Dios por un día más de vida y por ese plato que tienes de alimento en tu casa que te va a saciar esa hambre o que te va a saciar esa sed? ¿Le has dado gracias al Señor? ¿Te has reunido con tus hijos? ¿O te has sentado con ellos para rezar el Santo Rosario? Este mes es el mes de nuestra Santísima Virgen María, el mes de la mujer, el mes de las madres.
Hay que juntarnos con nuestros hijos a rezar, o que ellos por lo menos te vean que tú estás rezando, que tú estás orando al Padre, que tú tienes esa conexión de oración con Dios, para que ellos digan, oh, que mi mamá, mi papá están cambiando, mi mamá, mi papá ya no pelean como pelean antes, ya no discuten tanto, oh, mi mamá yo la miro que hace más oración y miro que habla más de Dios, oh, yo miro que mi mamá agradece los alimentos, o si tienes un niño chiquito y tu niño chiquito no sabía cómo persinarse. Ya ven que ahorita en la iglesia no está viendo las clases de catecismo, ¿verdad? Ni de confirmación, pero tú puedes hacer en tu casa esa evangelizadora, puede ser esa catequista que les hables al Señor. Ahí también tú estás evangelizando como iglesia. Ahí tú también estás llevando el evangelio. Enseñar a tus hijos, ¿verdad? Lo que es la palabra del Señor. A tus niños más chiquitos, enséñalos que se empiezan a persignar, que sean agradecidos, que empiezan a darle gracias a los alimentos, que le den gracias a Dios por los alimentos. A tus hijos mayores, que al acostarse hagan una oración. Si sus hijos ya ven que los jóvenes son muy sordos a lo que uno les dice como padres, ¿verdad? Pero si tú le dices, mijo, acuéstese y dele gracias a Dios por un día más de vida, rece un Padre Nuestro, que sea un Ave María, y dele gracias al Señor por un día más, para que el día de mañana sea un día mejor y mucho más bendecido que el día de hoy. Que el día de mañana sea un día mucho mejor que el día que vivimos ahora, porque ahora hay que vivirlo grandemente, pero con la confianza que el día de mañana va a ser mucho mejor al día que vivimos a hoy, perdón. Y si el día de mañana hay pruebas, pues agarrados de la mano de Dios, unidos en familia, rezando. Por eso dice, familia que reza unida permanece unida. Y no importa que vengan las pruebas, mis hermanos, he pasado cada prueba difícil. Unos problemas tan grandes con mi esposo, muy grande. Con mis hijos también. Pero Dios es mi fortaleza. Y su gracia me basta para luchar por mi matrimonio, por luchar por mi familia, a tiempo y a destiempo, a cualquier hora estoy para sacar la familia adelante. Entonces, les hago esa invitación, que vayas adentro de ti, y reflexiones, medites cómo está tu vida, en qué lugar estás ahorita en tu fe. ¿Has apartado la mirada de Dios? ¿Ya no escuchas al Señor? ¿Ya no has caminado junto al Señor? ¿Has obedecido lo que el Señor te ha mandado a hacer? Cuando uno mira al Señor, cuando uno escucha la voz del Señor, cuando uno va al Señor y obedece lo que el Señor te manda hacer, tu vida es mucho mejor. Las pruebas sí llegan, pero no las sientes tan grandes, porque estás bajo la mirada de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por estar estos momentos conmigo. Si te gusta el video, compártelo. Estos momentos son de gracia, estos momentos son de alegría en el Señor, y que Él nos da la fortaleza para seguir adelante. Cuídense mucho, nos miramos al siguiente video, y por favor suscríbete a mi canal, y me encuentras en mi canal de YouTube como Liliana Becerra / Bajo la Mirada de Dios. Dale un like y compártela. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, paz en su corazón.